Pablo a los Gálatas, en las iglesias de Galacia, y hoy vamos a estar en los versículos 6 hasta el 9, en los versículos 6 hasta el 9 del capítulo 3, los versículos 6 hasta el 9 del capítulo 3. Y para que tengamos en mente, quiero que tenga en mente esto antes de comenzar con el sermón. Quiero que tenga en mente esto antes de comenzar con el sermón. Si somos justificados por fe, debemos caminar por fe. Si somos justificados por fe, debemos caminar por fe. Como hablábamos, hay una línea de pensamiento, una línea doctrinal, una línea de enseñanza acerca de la fe en toda la carta del apóstol Pablo, y que la fe es la base de toda nuestra manera de vivir. La fe es la base de toda nuestra manera de vivir. Así que vamos a leer en esta mañana estos versículos. Vamos a leer en esta mañana estos versículos. Dice la palabra de Dios: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por estar en esta mañana compartiendo la palabra en mi querida iglesia bautista de Unquillo. Señor, te pido tu sabiduría, sabiduría de lo alto, para exponer con claridad tus verdades, Señor, y también tu obrar en la vida de los oyentes, para que sean transformadas sus vidas a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Abraham es un ejemplo de los que son justificados por fe y caminan por fe. Si usted vuelve al Antiguo Testamento y lee la historia de Abraham, va a encontrar, en el libro de Génesis, va a encontrar cómo Abraham le creyó a Dios. No solo creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Lo primero que Dios le dijo a Abraham es: dejad en tu tierra donde vivís y anda a la tierra que yo te voy a mostrar. No le dijo: tenés que ir a la calle Uruguay 38, Unquillo, Córdoba, Argentina. No, le dijo: anda que yo te voy a mostrar. Anda que yo te voy a mostrar. Realmente requería una decisión de obedecer a Dios y confiar en el Dios de sus padres. Pero dice ahí la palabra de Dios, empezando en versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entre las iglesias de Galacia, ¿sí?, o los cristianos de Galacia, como han estado compartiendo diferentes hermanos, hubo un introducirse de una doctrina, vamos a decirlo así, o hermanos, vamos a decirle, tratando de introducir la doctrina de las obras, o de que además de la fe hacían falta las obras. Entonces, Pablo usa el ejemplo de Abraham porque es el ejemplo de entre el pueblo judío, es el ejemplo de entre el pueblo judío de un hombre que es referente para el pueblo judío y que también es referente para el pueblo gentil. Y que su justificación no fue a través de las obras de la ley. ¿Por qué? Porque no estaban las obras de la ley. No estaba la ley. ¿En qué libro de la Biblia se pone por primera vez la ley? A ver quién se anima a decirme. Fuerte. En Éxodo. ¿Y estamos en Génesis? ¿Sí? Hay una distancia de muchos años
Y Abraham ya es justificado. ¿Por qué? ¿Por la ley? No, por la fe. Y como leíamos recién, dice que este creerle a Dios le fue contado por justicia, o lo justificó. Los cristianos de Galacia, como les decía, estaban lidiando. Algunos habían nacido como judíos y otros como gentiles. Entonces, para los que habían nacido como judíos, Abraham era su antepasado. Entonces, ellos tenían el derecho de sangre de ser aceptados por Dios. Pero los gentiles no. Por eso es que muchos cristianos judíos decían a los gentiles: no, ustedes también tienen que guardar las obras de la ley, para que se complete la salvación. No va a ser completa, necesitan la ley, necesitan las obras de la ley. Pero Pablo, terminaba la semana pasada, el hermano Abel compartiéndonos, les dice esta pregunta en el versículo 5, ¿no? ¿De qué manera recibieron el Espíritu ustedes? ¿De qué manera recibieron el Espíritu ustedes? ¿Por la fe o por las obras de la ley? Como les decía, hay una línea de pensamiento, hay una línea doctrinal, una enseñanza texto tras texto, línea tras línea de esta carta de Pablo a las iglesias de Galacia. Pablo les va a demostrar cómo es por fe. ¿Cómo es por fe? ¿Cómo es que somos justificados por fe y cómo es que debemos caminar por fe? Dice que Abraham entonces le creyó a Dios. Y porque le creyó a Dios, obedeció a Dios. Supongamos que yo le pido a Manuel: bueno, subiste al techo y tirate, que no te va a pasar nada. ¿Te tirarías? ¿Por qué? Porque sabes que te estoy mintiendo. Pero si vos confiaras totalmente en que eso va a pasar, ¿qué es lo que normalmente va a hacer? Te tiras. ¿Por qué tomamos muchas decisiones hoy en día? Porque confiamos que va a suceder. Porque confiamos que va a suceder. Hoy se usa mucho lo electrónico, ¿no? Pagamos cosas de manera electrónica, hacemos un montón de cosas a través de las redes, a través de medios electrónicos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque confiamos que nadie nos va a estafar. Y aún así, mucha gente es estafada por medios electrónicos. ¿Sí? Por eso permanentemente te están diciendo: no den este código, no den esto, no den lo otro, no den aquello. Le pasó a un joven de la iglesia de Pilar que él estaba trabajando, lo agarraron así de apuro: no, somos del banco, necesitamos que nos des tu token porque no sé qué. Y él estaba con mucho trabajo y le dijo: bueno, sí, mi token es ta. Lo estafaron. Gracias al Señor y gracias a mucha oración, el banco le cobró, creo que solamente un año del crédito que le sacaron a nombre de él. Y el resto de los otros 2 años no se los cobra. Y además le vaciaron cuentas. La plata que él tenía en su caja de ahorros se la vaciaron. Pero ¿por qué hacemos cosas? Porque confiamos en que es seguro. ¿Por qué vamos a un médico y a otro no? Porque confiamos en que ese médico quizás sea mejor que el otro. Entonces, esta es la idea de la fe. Esta es la idea de la fe, la confianza. ¿Sí? Abraham le creyó a Dios. Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mire, vamos a ir a Génesis capítulo 15. Vamos a ir a Génesis capítulo 15. Vamos a marcar la marquita ahí. Génesis 15, 6. Dios le está prometiendo un hijo a Abraham. Abraham es un hombre de casi 100 años. Antes o ahora, si pasás de cierta edad y te dicen: no, vas a ser padre a los 100.
Padre de los 100, imposible. Imposible. Pero miren, Dios le dice, después de estas cosas, el 1, miren, 15:1, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, volviendo al texto, buen día, volviendo al texto, imagínense un hombre de 100 años que no ha tenido hijos, su esposa también tiene casi 100 años, 90 años, y Dios le dice, no te va a heredar tu mayordomo. ¿Sí? Si no tenías hijos, heredaba el mayordomo. No te va a heredar tu mayordomo. Vení conmigo, vamos afuera. Mira el cielo. ¿Contás las estrellas? ¿Podés contar las estrellas? Bueno, así va a ser tu descendencia. Así va a ser tu descendencia. Dice que la palabra de Dios que Abraham le creyó. Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Entonces, hay esencialmente, hermanos, dos tipos de justicia. Y es lo que Pablo ha estado hablando a lo largo de esta carta. Hay un tipo de justicia que nosotros logramos por nuestras propias buenas obras. Nos justificamos, nos sentimos realizados, nos sentimos bien cuando hacemos algo bueno. Nos sentimos bien cuando damos una limosna, nos sentimos bien cuando ayudamos a un hermano, nos sentimos bien. Pero esa es nuestra propia justicia. Muchas veces no estamos haciendo las obras de Dios, sino que estamos buscando nuestra propia justicia. O, por ejemplo, cuando nos mandamos una macana, queremos hacer muchas obras de justicia para compensar esa macana. Entonces, esa es nuestra propia justicia. Estas son nuestras obras. Esta es una de las formas en las que nos justificamos. En las que nos justificamos por nuestros propios esfuerzos. Y la justicia que realmente es la que es contada a nosotros es cuando Dios obra a través de nosotros. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 es muy claro. No es por obras. No es por obras. Es por fe, es por gracia, por medio de la fe. Para que la gloria sea para Dios. Pero el versículo 10 es muy claro. Dice que Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, muchas veces cuesta entender que antes que ni siquiera tus tatarabuelos hubieran pensado en tener hijos, Dios ya había preparado buenas obras para que vos anduvieses en ellas. Ese es el Dios en el que creo, ese es el Dios al que sirvo, un Dios eterno, un Dios que desde el principio y hasta el fin de este mundo y más allá, Él siempre tiene el conocimiento. Aunque yo no sepa lo que va a pasar mañana, Dios ya sabe lo que va a pasar por toda la eternidad, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. No hay nada que se le escape. No hay nada que se le escape. Entonces, Dios sabía que yo no era lo suficientemente bueno para pagar el precio por mis pecados. Sí, Dios sabía.
Dios sabía que ningún hombre era lo suficientemente bueno para pagar el precio por sus pecados. Sí, Dios sabe. Y Él usa la fe en Él, la fe en la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para justificarnos. Porque somos justificados por creer en Jesucristo. Pablo también dice esto. Somos justificados por la fe. Mira, acompáñeme, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Dice, justificados pues por las obras, dice el texto, ¿no? No, dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por las obras, dice ahí, no, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, nuestra justicia no es por las obras, es por la fe. La justicia de Abraham fue porque creyó, fue porque tuvo fe en Dios. Fue porque tuvo fe en Dios. Esta cita de Abraham creyó a Dios se repite en Romanos 4:3. Miren, hoy vamos a viajar un poquito por la Biblia. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:9 y 10. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham no era circuncidado. Romanos 4:22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y aquí en Gálatas 3:6, Pablo lo vuelve a expresar de nuevo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La experiencia de Abraham en la vida de Abraham es lo que nos muestra, nos enseña que nuestra propia justicia, nuestras propias buenas obras, no son suficientes. La fe es lo que nos justifica, la fe en Dios es lo que nos justifica, lo que nos hace justos delante de Él, no porque seamos justos, sino porque Cristo es quien nos justifica. Cristo es quien nos justifica. ¿Por qué? Porque una y otra vez Pablo dice que nosotros y Cristo. Estamos en Cristo. ¿Por qué Dios nos escucha? Porque no ve al inmundo pecador de Pablo, ve a Cristo. Le fue contado por justicia. Entonces, Abraham fue declarado justo por su fe. Somos declarados justos o se nos da la justicia de Cristo por fe. Por fe. Se nos imputa, esto es un término contable, ¿sí? Cuando uno pone plata, se hace una imputación, se pone plata en una cuenta, ¿sí? Dios nos dio su justicia y tomó nuestra injusticia y la pagó, la clavó en la cruz del Calvario, la de todos los hombres de todos los tiempos, y nos dio su justicia a los que creemos en Él, Entonces, el punto acá es que Abraham le creyó a Dios. No solo creyó en Dios. Recuerda el texto de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Los demonios también creen.
pero no por eso van al cielo. Mucha gente cree en Dios hoy en día. Mucha. De entre nuestras congregaciones hay mucha gente que cree en Dios. A su manera. Yo creo en Dios a mi manera. Y ahí busca autojustificarse para vivir como Él quiere vivir. Yo creo en Dios como yo quiero creer. ¿Quién sos vos para decirme que estoy equivocado? No, yo no soy nadie para decirte que estás equivocado. Dios dice que estás equivocado. La palabra de Dios es lo que dice que estás equivocado. Jesucristo fue muy claro cuando dijo, el que cree en mí como dice la Escritura. Si no crees como dice la Escritura, realmente no crees. Yo soy bueno y todas esas cosas que decimos para autojustificarnos. Para autojustificarnos. Miren, versículo 7. Dice, saber, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Pablo usa una palabra, un verbo, digamos, que tiene que ver con el conocimiento, que es muy importante, está en imperativo, saber. Tenemos que saber, tenemos que conocer esta verdad, es lo que está diciendo Pablo. Tenemos que conocer esta verdad, que realmente son hijos de Abraham, los que son de la fe. Los que son de la fe. ¿Saben que hay muchos hijos genéticos de Abraham que a los ojos de Dios no son hijos de Abraham? Está lleno de esas personas. Por eso Pablo decía, ojalá fuera yo maldito con tal de que mi familia, mi pueblo se salve. Él le pedía a Dios. Si podía hacer eso, no se podía. Era una expresión de deseo. Pero solamente Pablo está usando esta expresión para dejar bien claro a todos, judíos y gentiles, cómo se es un hijo de Abraham, cómo se es un verdadero hijo de Abraham. Un verdadero hijo de Abraham no se es por sangre, que se está diciendo Pablo, es por fe. Es por fe. Saber, hermanos de Galacia, les dice Pablo, es lo más importante para sus vidas. Saber, hermanos, acá en la iglesia y los que están del otro lado, es lo más importante. ¿Y saber qué? Saber lo que dice la palabra de Dios. Si vos desconocés la palabra de Dios, ¿sabes lo que te va a pasar? Acompañame a Efesios, capítulo 4. Versículo 14. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o engaño, trampa de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas, herramientas maliciosas, engaños, trampas del error. Hermanos, cuando no conocemos lo que la palabra de Dios dice, se para en el púlpito cualquiera, nos dice cualquier cosa y nosotros, qué bueno lo que dice el hermano Pablo. Debe ser así. En una consejería a mí me dijeron, no, porque la salvación se pierde. ¿Quién dijo eso? La pastora lo dijo, así que debe ser así. ¿Y la Biblia qué dice? O el pastor lo dijo, así que debe ser así. ¿Y la Biblia qué dice? No se dejen engañar. Ni siquiera por este predicador que está parado al frente. Usted tiene delante suyo la Escritura y si usted tiene depositada su fe en Jesucristo, usted tiene el mismo Espíritu Santo que le guía a toda verdad. Evangelio de San Juan, capítulo 16. Ahora, si usted no busca la verdad,
usted va a ser muy fácilmente engañado. Cualquiera lo va a engañar. Y usted va a ir como oveja al matadero, por atrás. Tranquilito. Lo más importante, ¿por qué Pablo usa esto? Porque Abraham es un referente para el pueblo judío. Jesucristo lidió con los fariseos porque le decían, hijo de Abraham somos. Juan el Bautista lidió con los fariseos por el mismo tema. Los fariseos y saduceos, miren, Mateo capítulo 3, versículo 9. Los fariseos debatían estaban ahí fariseos y saduceos debatiendo con Juan el Bautista, ¿no? Y dice versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El judío tiene depositada su confianza en su herencia de sangre. Somos herederos de Dios por sangre. Y Juan el Bautista fue muy claro, le dijo, miren muchachos, no es así la cosa. No se confíen en que es por sangre. Hoy en día, hermanos, confiamos en que nuestros hijos, porque vienen a la iglesia, van a ser salvos. ¿Saben? Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Entonces, debo instruir a mis hijos en la palabra de Dios para que ellos también depositen su fe en Jesucristo. No debo decir, bueno, vienen todos los amigos a la iglesia. De la cuna lo traigo a la iglesia. ¿Cómo puede ser que no sea salvo? Tiene que ser salvo. ¿Cómo puede ser que no crea? Tiene que haber creído en algún momento. No. Es nuestra responsabilidad como padres instruirlos en la palabra de Dios y mostrarles su condición de pecadores tal como nosotros. Para que ellos, entendiendo esta verdad por el obrar del Espíritu Santo en sus vidas, se arrepientan y le pidan perdón a Jesucristo por sus pecados y que les salve y que lleguen a ser hijos de Dios, no nietos de Dios. Entonces, Juan el Bautista en este texto de Mateo está diciéndole esto. Está diciéndole esto. Dios puede levantar hijos de Él de donde Él quiera. De donde Él quiera. Dios puede levantar hijos de Él de donde Él quiera. Y de hecho, a Dios le había dicho a Abraham que iban a ser, y eso lo vamos a ver ahora. Volvamos a Gálatas. Versículos 8 y 9. Dice, y la escritura, ¿qué es la escritura? La palabra de Dios, ¿no es cierto? Creemos que la escritura es la palabra de Dios. Bien, entonces, vamos a seguir la línea de pensamiento. Abraham creyó a Dios, le creyó a Dios. Es importante conocer lo que la palabra de Dios dice. La escritura es la palabra de Dios. Y dice, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Vaya conmigo a Génesis capítulo 12. Versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, este no es Abraham, todavía es Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Volvamos a Gálatas. Serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces la promesa para Abraham es la promesa para nosotros. ¿Y dónde podemos encontrar esas promesas? En la Escritura. Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Hoy en día hay denominaciones que hablan de palabra profética. Tengo una palabra profética para vos, mi hermano Renzo. El Señor me habló y me dijo que te vas a quedar calvo como el pastor. El Señor tal cosa, dice el Señor tal cosa, dice el Señor tal otra. Pedro, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, dijo que esta es la palabra profética, porque todavía hay mucha profecía acá, muchas cosas que todavía no se cumplió, que se va a cumplir, más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, en vez de andar buscando profecía por ahí. La Escritura. Piensen, hermanos, piensen que los creyentes del Nuevo Testamento no tenían la Biblia completa. Estamos hablando del año, nos dijo hermano Abel, 47, 48 en el primer viaje y 52, creo 53 en el tercer viaje de Pablo cuando pasa por el norte de Galacia. Primer viaje por el sur, donde casi lo matan, como dijo hermano Abel, y el loco se volvió a meter a la ciudad, ¿no? Nosotros qué hubiéramos hecho con lo que hizo Pablo, le llegamos la vuelta y nos vamos. La fe de Pablo y la certeza del encargo de Dios para su vida. Pero volviendo al texto, estamos hablando de más o menos el año 50, alrededor del año 50, entre el 47 y el 53. Algunas cartas podían estar circulando. La gente no tenía acceso a la escritura como nosotros tenemos hoy en día. Hermanos, a veces tenemos 4 o 5 Biblias en una casa, juntando tierra. Juntando tierra. Y le pegamos así, ¿no? Domingo. Listo, vamos a la iglesia. O algunos hacen. No va a decir que se deja. No va a decir que alguien sepa que ve la iglesia. ¿A dónde va? ¿A dónde? ¿A un libro? ¿A dónde? Al centro, al centro. Ah, tengo cosas que hacer. Voy a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Querés venir conmigo? Dice la Escritura previendo, predicando, diciendo, anunciando lo que iba a pasar. Pablo se refiere a las Escrituras como si fuera una persona. Como si fuera una persona. Las Escrituras nos hablan, hermanos, como si fuera una persona. ¿Por qué? Porque es la autorrevelación de Dios para nosotros. Las Escrituras es Dios diciéndonos lo que Él quiere para nosotros. Un Padre perfecto y amoroso enseñándonos lo que es mejor para nosotros. Reprendiéndonos cuando estamos en pecado. Exhortándonos a caminar con Él. Son sus palabras, es su expresión de amor. Si Dios no nos amara, no nos hubiera hablado. Pero como nos amó tanto, no solo nos rescató, sino que además nos dejó la Escritura para que podamos vivir conforme a la Escritura. Para que podamos vivir conforme a la Escritura. Entonces, Pablo la menciona a la Escritura como una persona. La Biblia, hermanos, nos habla como una persona. Y dice la palabra de Dios que previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia
a Abraham. Dios de antemano da buena noticia a Abraham. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? El hermano Abel mencionó la semana pasada, ¿no? Un texto de Romanos. Me impacta ese texto. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Cómo tu vecino, tu hermano, tu primo, el panadero, el carnicero, el verdulero van a creer si nadie les predica? Que le predique vos. Vos vas todos los días a la panadería, todos los días al carnicero, todos los días. Estamos buscando intencionalmente, no casualmente, intencionalmente la oportunidad de compartir el Evangelio con las personas. Si se da, se da. Y voy a tratar que no se dé por las dudas. Si el que me predicó hubiera pensado de esa manera, capaz que no estaba acá hoy. Si el que me predicó el Evangelio hubiera dicho, bueno, que alguien le haga. Si las personas que me amaban y me empujaron a la iglesia no hubieran hecho el trabajo de leer la Biblia, estudiar la Biblia en casa. Yo no soy creyente de cuna, yo no nací salvo. Mi suegra, que está en la presencia del Señor, y mi esposa fueron las que insistieron, literalmente insistieron, para que yo fuera a escuchar, aunque sea una vez a la iglesia. Una vez. Les doy gracias a ellos y gracias a Dios, porque yo tenía un concepto equivocado de lo que era cristiano. Ahora Franco ya termina. ¿Querés predicar? Vení. Tenía un concepto equivocado de lo que era ser cristiano. Hasta que fui por primera vez a la iglesia. Y me encontré con gente que me mostró el amor de Cristo, pero además con un hombre que se paró en el púlpito y predicó la palabra. No gritó, no declaró, no me lanzó palabras proféticas, no me prometió que me iba a ser rico, no. Tomó la Biblia y predicó lo que la Biblia decía. Ni más, ni menos. Nosotros, ¿a quién le estamos compartiendo las buenas nuevas? Es importante lo que la Biblia dice ahí, hermanos. Dice que dio la buena nueva. La Escritura da la buena nueva. Entonces, ¿cómo las personas van a conocer la buena nueva si nosotros no se la compartimos? Hermanos, ¿hay suficiente lugar todavía acá? ¿Hay suficiente lugar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para que están ahí atrás. ¿Hay espacio? ¿Hay espacio en el cielo para más personas que reciban a Jesucristo todavía? Bueno, cuando vengas, pastor, tenés que salir a predicar, ¿no? Ustedes están donde están, tienen tremendas oportunidades cada día de predicar el Evangelio. ¿Saben? ¿Te da paz saber que te vas a ir al cielo con el Señor? ¿Sí o no? ¿Qué? Parece que a muchos no. Si te da paz, ¿querés esa paz para las personas que amás? Tienes que compartírsela. Dice la palabra de Dios entonces que las buenas nuevas son por la palabra de Dios. El hermano nos leía de que, vamos a ir a Romanos, te voy a robar el texto. Y ya termino con eso. Porque tengo competencia, hay un predicador joven que quiere predicar. Agilita, como el pastor. Romanos 10. Romanos 10.
dice el versículo 14, ¿cómo pues? No, desde el 13, como leyó el hermano, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Los acabo de enviar. No hay excusa. Ay, yo no sabía, pastor. No sé. El Señor nos envía. La iglesia les envía a predicar el evangelio. ¿Para quién es la gran comisión y el gran mandamiento? Una sola, ¿no? Para todos, sí, para todos. Ahí va y termino. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y mire, el 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que predicar la palabra de Dios. Las personas necesitan saber la verdad. Las iglesias de Galacia necesitaban saber la verdad. Necesitaban saber que todo este mensaje acerca de las obras de la ley no era cierto. De los creyentes judíos que quizás con buena intención pensaban que había que completar la gracia de Cristo con las obras de la ley, necesitaban saber que la Escritura dice que no. La Escritura dice que no. La salvación es por gracia, un don inmerecido. No merezco la salvación. Merezco la condenación de Dios. Pero en su amor, Él me amó tanto que envió a su Hijo a tomar mi lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 5:8. Él tomó, de tal manera me amó Dios que entregó a su Hijo por mí. Entonces, las personas necesitan saber las buenas nuevas, y eso es a través de nosotros. La pregunta es, ¿soy yo de la fe, como dice la Escritura? ¿Soy de la fe? Pregunta para hacerlo, ¿no? ¿Creo en Dios como Abraham creyó en Dios? Cuando Dios dice algo, ¿lo creo o no lo creo? ¿Se han hecho esta pregunta ustedes? Así. ¿Creo a Dios siempre que dice que va a hacer algo? Vivo como si realmente le creyera a Dios. ¿Vivo una vida por fe y en la fe? ¿O vivo una vida de apariencia? ¿Pueden ver las demás personas que yo estoy confiando en Dios? ¿O ven que estoy confiando en mis fuerzas, en mis obras? Termino con esto, hermanos. Los que son de la fe, son aquellos cuya característica es la fe. Viven por fe, caminan por fe, actúan por fe. No es algo ocasional la fe. Los que son de la fe, para ellos, el vivir por fe no es algo ocasional o eventual. No es algo que, bueno, ahora tengo el impulso de creer, ahora sí creo. No. Es su manera de vivir. La fe es su manera de vivir. Realmente necesitamos la fe para vivir. Realmente necesitamos la fe para vivir, como Dios quiere que vivamos. Es la única manera en la que vamos a poder, como leíamos recién, tener paz. Es la única manera en la que vamos a poder tener paz.
más allá de las circunstancias, más allá de lo mal que se vean las cosas. Vamos a tener paz porque vamos a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que dice Filipenses capítulo 6. Y también lo dice Isaías capítulo 26. Esa paz que las personas no entienden. Ese consuelo que las personas no entienden. Solo viene de vivir por fe. Solo viene de vivir por fe. Como les decía, hermanos, y para terminar, si somos justificados por fe, somos salvados por fe, debemos caminar por fe. Vamos a ver. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más. Te ruego por cada uno de los que han escuchado este mensaje, que sigas obrando